En 1814 las potencias europeas del momento, que eran Gran Bretaña, Austria, Prusia y Rusia, se reunieron en Viena para imponerle a Francia la compensación por el coste que les había supuesto la guerra napoleónica. Al año siguiente Napoleón volvió a gobernar durante 100 días hasta su derrota en Waterloo, pero eso es otra historia. En estas negociaciones el principal interés de los vencedores era, de una parte impedir a Francia una nueva demostración imperialista, y de otro lado erradicar las ideas liberales que había difundido la Revolución Francesa, sustituyéndolas por la sumisión del pueblo a sus gobernantes como había sido habitual hasta entonces. Para ayudar a la recuperación de la monarquía absoluta y destruir las ideas liberales, los monarcas de Austria, Rusia y Prusia crearon la Santa Alianza, conocida por ser quien envió a España el ejército de los 100.000 hijos de San Luis en defensa del absolutismo de Fernando VII. En la Constitución española de 1812, que no llegaría a tener vigencia porque se derogó en 1814, se establecía un Congreso de Diputados que serán elegidos por el pueblo. Respecto a los ayuntamientos, todos los años se reunirán los vecinos de la localidad para elegir al alcalde. Al morir en 1833 Fernando VII, ocupó el trono su hija Isabel que tenía tan solo 3 años de edad, por lo que su madre María Cristina ejerció la regencia del reino. Su tío, Carlos María Isidro se consideraba con derechos a la corona en virtud de la ley sálica, y para conseguirla emprendió una rebelión armada que es conocida como Guerra Carlista. En 1837 se proclama una nueva constitución que establece la existencia de un Congreso y de un Senado. Los senadores serán nombrados por el rey entre la terna que le presenten los electores provinciales y los diputados serán elegidos en votación directa. El Senado tiene derecho de veto sobre las leyes aprobadas en el Congreso, en cuyo caso la decisión queda en manos del rey. Los alcaldes serán elegidos directamente por los vecinos. El intento de suprimir esta elección directa por medio de la Ley de Ayuntamientos, aprobada por el gobierno en 1840, dará lugar a una revolución, y para reprimirla se nombra al general Espartero, vencedor de la guerra carlista, como jefe del gobierno. Espartero exige a la regente que no firme la Ley de Ayuntamientos, origen del levantamiento popular, y que disuelva las Cortes, y ésta decide renunciar a la regencia rechazando las condiciones que se le exigían. El gobierno de España, en cumplimiento de la Constitución, pasó a manos de Espartero una de cuyas primeras leyes, promulgada en 1841, es la ley paccionada por la que se decreta el final del Reino de Navarra en castigo por su apoyo a los carlistas en la guerra recién concluida. En 1843 Espartero fue destituido por un levantamiento militar dirigido por el general Narváez, que propiciaría la declaración de mayoría de edad de la reina Isabel II con tan solo 13 años, en contra de lo establecido por la Constitución, y hacía muy sensible a la reina para ser manipulada no solo por el propio Narváez, sino por personas ajenas al gobierno, como los religiosos Antonio María Claret o Sor Patrocinio. La Inquisición había sido abolida en 1834, y 10 años más tarde, en 1844, se crea la Guardia Civil para sustituirla como órgano de represión contra lo que se venía en llamar bandolerismo. Entre 1846 y 1849 tuvo lugar la Segunda Guerra Carlista, y en 1855 un nuevo alzamiento. Ambos casos tuvieron una mayor incidencia en Cataluña. 1848 se caracteriza en Europa por el gran número de revoluciones contra la monarquía absoluta, a la que imponen el cumplimiento de una constitución, y en otros casos buscan crear un país que se diferencie de los demás por su lengua y sus costumbres. Así se proclama la Segunda República en Francia, y se aprueba su constitución. En los estados germánicos el Parlamento Federal nombró un comité para preparar un texto constitucional, y urgió a los estados de la Confederación a convocar elecciones para una asamblea constituyente. En Prusia se convocó la Asamblea Nacional para preparar su constitución. En Austria el emperador se vio obligado a aceptar la formación de una asamblea constituyente y a conceder cierta autonomía a Hungría y a Chequia. En Nápoles se implantó una monarquía constitucional en sustitución del absolutismo. El reino de Lombardía se sublevó contra los austríacos. En el reino de Piamonte se creó una monarquía constitucional. Y en los estados pontificios una sublevación hizo huir al Papa y se constituyó una república. El resultado final de estas revoluciones fue la unificación de Italia en 1870 y de Alemania en 1871. En España, en 1856 se produce el levantamiento militar del general Leopoldo O'Donnell, que llega a un acuerdo con Narváez para establecer un periodo de alternancia en el gobierno.
Es en estas condiciones de inestabilidad política en las que se aprueba en 1857 la ley Moyano que establecía la enseñanza obligatoria desde los 6 hasta los 9 años. A los escolarizados se les enseña, entre otras cosas, gramática castellana y latina, y elementos de historia universal y de la particular de España. Los libros de texto serán la gramática y ortografía de la Academia Española y la Historia General de España del padre Juan de Mariana, escrita en 1616. Muestra de la calidad de la enseñanza es que en esta última obra se atribuye la formación del Imperio español a Teúbal, nieto de Noé. Entre 1850 y 1867, Modesto Lafuente publica su Historia de España, en la que critica los vigentes libros de texto y en la que dice lo siguiente: aún demostrada la falsedad de las crónicas, todavía el mismo padre Mariana, dedicó no pocos capítulos de su historia a darnos razón de una serie de imaginados reyes y de otros héroes y divinidades. En esta obra Lafuente es muy crítico con la monarquía borbónica a la que denomina absolutistas isabelinos, y denuncia como claro enemigo del nuevo régimen de Narváez a aquellos que eran devotos y defensores de los intereses del clero, o que tomaban la religión como arma de partido. Eran los tiempos inmediatamente anteriores a la revolución del general Prim, que habría de proclamar a Amadeo de Saboya como nuevo rey de España. Tras la restauración dinástica, cuando Alfonso XII yace en su lecho de muerte y aún no había nacido su hijo y sucesor Alfonso XIII, en noviembre de 1885, dos líderes políticos, Cánovas del Castillo y Práxedes Mateo Sagasta, firman el Pacto del Pardo para alternarse pacíficamente en el desempeño de jefe del gobierno con el propósito declarado de dar estabilidad al régimen. Vulneran la Constitución donde se establece que es el rey quien debe elegir a sus ministros, y supone también la institucionalización del caciquismo. En 1923 la derrota de Anual en el norte de Marruecos propicia el golpe de estado del general Primo de Rivera con el beneplácito del rey Alfonso XIII, quien encarga a Ramón Menéndez Pidal la redacción de una nueva historia de España. Menéndez Pidal era un eminente filólogo que acababa de publicar una traducción de la historia de España con el subtítulo de la Crónica General que mandó componer Alfonso X, y en 1896 la leyenda de los infantes de Lara. En las condiciones de enfrentamiento entre españoles que se venía realizando en el último siglo, cualquier obra de este tipo estaba obligada a padecer un condicionante de ideología política sobre el interés meramente histórico. En este caso, su obra se asienta sobre 4 pilares. Primero, Pelayo era un noble godo que decidió encabezar la resistencia en Asturias. Segundo, esto implica la continuidad del reino godo. Tercero, en la batalla de Covadonga Pelayo derrotó a los musulmanes y les obligó a retirarse de Asturias, donde creará un reino que será gobernado por sus descendientes. Cuarto, este reino nace con la voluntad inequívoca de recuperar el terreno ocupado por los musulmanes, labor que culminará con la conquista de Granada por los reyes católicos en 1492. En el anterior capítulo sobre el origen de España hemos visto que el reino godo desapareció y que su continuador fue el reino musulmán de Al-Ándalus, en concordancia con la opinión de Marcelino Menéndez Pelayo, quien fue maestro de Menéndez Pidal. Los reinos de Asturias y de Pamplona surgieron por la decisión de sus habitantes de recuperar su independencia que habían perdido con la conquista romana en el año 19 a.C. Aún hoy los libros de texto se refieren al nacimiento del reino de Asturias en los siguientes términos. El reino de Asturias es el primero en constituirse. En la zona montañosa de la cordillera cantábrica se refugian nobles visigodos huidos de los musulmanes. Uno de ellos, Pelayo, iniciador del reino de Asturias, con el apoyo de montañeses astures organiza la resistencia y obtiene la primera victoria sobre los musulmanes en la batalla de Covadonga. En el 722, un noble visigodo, Pelayo, y los indígenas astures derrotan en Covadonga a un ejército expedicionario musulmán. A partir de ese momento comienza a organizarse el reino de Asturias. El reino de Asturias, el punto de partida de este reino fue la batalla escaramuza de Covadonga, o en el año 718 los astures proclaman rey a Pelayo, probablemente un noble visigodo y vencedor en la mitificada batalla de Covadonga, siendo este el origen del reino astur. Es una afirmación que los responsables de la educación deberían revisar por los numerosos indicios que hay en contra de que existiera tal batalla. Solamente hay una fuente primaria donde se menciona la batalla de Covadonga, y es la crónica de Alfonso III. Podría opinarse que la crónica albeldense hace referencia también a esta batalla, aunque no menciona el lugar donde ocurrió. La historia oficial pretende que es mencionada por las fuentes árabes y cita como ejemplo el Akhbar Majmua,
Pero la mención a Pelayo en esa obra se refiere al periodo en que gobernaba el Valí Uqba, quien llegó a España en el año 734, 12 años después de la supuesta batalla de Covadonga, por lo que parece que se refiere a la batalla de Olalíes. El relato original nos lo cuenta la crónica de Alfonso III de la forma siguiente. Los musulmanes envían a Asturias un numeroso ejército bajo el mando de Alcama y acompañado por el obispo Oppas. Al conocer su llegada, Pelayo, hijo del duque Fabila y de sangre real, que había sido elegido como príncipe por los astures, se refugia en una caverna del monte Auseba donde es rodeado por el enemigo. El obispo Oppas le anima a la rendición con el argumento de que no puede resistir a quienes no había podido resistir todo el ejército de los godos, a lo que Pelayo se niega apelando a la ayuda divina. El obispo Oppas ordena a Alcama que comience el ataque. La intervención divina hace que las piedras lanzadas contra la gruta de Pelayo se den la vuelta y destruyan a quienes las habían lanzado. El resultado son 187.000 musulmanes muertos, 124.000 en el mismo lugar y 63.000 cuando se retiraban. Recordemos que solo tenemos una fuente sobre este asunto, por lo que podemos creer o no que existió una batalla en Covadonga en el año 722, pero no es razonable pensar que ocurrió en otras condiciones, porque no tenemos ninguna otra fuente para basar esta opinión. Afortunadamente la propia crónica combinada con las fuentes árabes de la fecha nos ofrece información suficiente para formarnos una idea. Según el Akhbar Majmu, a los musulmanes que habían llegado a España eran 30.000, 12.000 con Tarik y 18.000 con Muza. Aunque ningún historiador mencione el desembarco de más tropas, es algo que no podemos descartar. Sin embargo, Ambiza, que era el gobernador musulmán de Al-Ándalus por aquellas fechas, dirigía su esfuerzo militar contra los francos, por lo que es de suponer que la mayoría de su ejército estaría en torno a los Pirineos, y no en un lugar tan apartado como Asturias. Por este motivo, la cifra de 187.000 musulmanes muertos no parece que sea de fiar, ya que si sumamos otros tantos combatiendo contra los francos resulta que habrían tenido que pasar a España más de 300.000. Y es extraño que no se mencione en ninguna fuente este traslado de tropas. Los astures llevaban 700 años en periódicas sublevaciones tratando de recuperar su libertad, primero contra los romanos y después contra los visigodos. De hecho, tan solo 45 años antes, el rey Bamba había tenido que sofocar una de sus insurrecciones, como nos informa la propia crónica de Alfonso III. No parece normal que de pronto decidan ponerse a las órdenes de un miembro de la Casa Real visigoda para reivindicar la reconquista del territorio perdido ante los musulmanes y dejen a un lado los 700 años dedicados a recuperar su independencia. Es una incongruencia la presencia de un obispo católico y miembro de la Casa Real como es el caso de Oppas al mando de un ejército musulmán para combatir a unos católicos. Oppas era según la propia crónica hijo del rey Bitiza y obispo de Sevilla. Del mismo modo que es una incongruencia que justo antes de la batalla el soldado Pelayo responda al obispo y miembro como el de la Casa Real, con una apelación a la ayuda divina que estará de su parte y no de parte del obispo. Por cierto, menudo bozarrón tendrían ambos para mantener su conversación a 100 metros de distancia que es la que hay entre la cueva y la altura que se encuentra enfrente, hoy ocupada por la basílica. Que las piedras lanzadas con ondas daban media vuelta y caían sobre los que las disparaban es contrario a todas las leyes físicas conocidas. Se dice que el ejército musulmán perdió 187.000 hombres en la batalla o inmediatamente después. En toda Covadonga no caben más allá de 10.000 personas, 30.000 siendo excesivamente generoso, pero de ninguna manera se pueden reunir frente a la gruta de Covadonga 187.000 personas en condiciones de combate. También es sospechoso que el cronicón de Isidoro Pacense, conocido como las Crónicas Mozárabes del 754, no haga ninguna mención a Pelayo o Covadonga pese a estar escrito tan poco tiempo después. Hay otra contradicción más sutil. Y es que Covadonga no se encontraba en tierras de los astures sino de los cántabros. Las fronteras administrativas entre las provincias actuales nos ocultan este hecho. Las fronteras de los astures estaban en el río Sella e iban desde Ribadesella hasta Cangas de Onís. Covadonga está fuera de esta línea fronteriza. Menéndez Pidal trató de resolver esta contradicción adjudicando el nombre de río Salia, que es el que menciona el historiador Pomponio Mela al mencionar la frontera de los astures en su obra de Situa Urbis, al río Saja que discurre por el interior de la provincia cántabra. Sin embargo, en su obra sobre el dialecto leonés, Pidal se vio obligado a reconocer que en Asturias, el límite preciso junto al mar está un poco al oeste de la ría del Sella y continúa hasta Cangas de Onís siguiendo la línea de ese río.
y resultando que los cántabros procedían de los iberos y los astures de los celtas, y que no tenemos claro si Cantabria pertenecía o no a la provincia visigoda de Galaecia, no parece muy razonable que los astures se refugiaran en territorio cántabro. De hecho, en 1994 Guillermo García Pérez publicó en el número 17 de la revista El Basilisco un profundo ensayo con el título de Covadonga, un mito nacionalista católico de origen griego, en el que comienza por traducir Covadonga por Cueva de Onga, siendo Onga otro de los nombres de la diosa egipcia Isis, por lo que al menos en la época romana estaría dedicada al culto de la diosa madre. García Pérez enumera topónimos que prueban a su juicio la adoración a Isis en todo el cuadrante noroccidental de la península. En su opinión, las crónicas asturianas permiten afirmar que ya existía un santuario en Covadonga en la fecha en que se redactaron. A partir de entonces ha estado siempre profundamente vinculado al supuesto origen de la nación española. En los últimos 11 siglos, los poderes dominantes han utilizado muchas veces el santuario de Covadonga con fines políticos e ideológicos, aunque con distinta intensidad y de forma intermitente. El mito de Covadonga, continúa García Pérez, no es en esencia más que una adaptación del siglo IX al santuario de la Cueva de Onga en Cangas de Onís, de una conocida leyenda política griega inventada por los sacerdotes del celebérrimo santuario de Delfos, para intentar ocultar y olvidar, tras esa cortina de humo, su colaboración, acertada o equivocada, con un poder extranjero, el ejército de Jerjes, cuando éste invadió Grecia en el año 480 a.C. Pausanias narra de un modo muy similar, en su descripción de Grecia, la derrota del ejército expedicionario celta de Breno en el mismo santuario de Delfos. Breno llegó a reunir un ejército de 125.000 peones y 24.000 caballeros, aunque el número real era de 61.200. Pues a cada uno de los jinetes le acompañaban 2 esclavos montados e instruidos también, 61.200 más 125.000 hacen 186.200, y redondeando 187.000, que es la cifra manejada por los clérigos obetenses. El dios dio señales contra los bárbaros enseguida con gran evidencia. Hubo una gran helada y nevada, y se deslizaron desde el Parnaso unas grandes rocas, se rompieron unos precipicios, y vinieron a dar sobre los bárbaros que caían 30 y aún más cada vez. Por la noche, en la retirada, por la locura que da el dios, los gálatas se dieron muerte unos a otros, sin notar que todos hablaban la misma lengua. Toda la tierra que ocupaba el ejército gálata tembló fuertemente. Ninguno regresó a su país. Valerio Máximo dice que Breno consiguió entrar en el templo de Apolo en Delfos porque este dios le volvió sus armas contra sí mismo. Justino dice que el ejército de Jerjes fue destruido en Delfos, por los rayos, la tempestad y el terremoto. Jerjes comprendió entonces hasta qué punto es inútil atacar a los dioses. Los de Delfos, confiando más en el dios que en sus fuerzas, resistían con desprecio a los enemigos. Como en la leyenda de Covadonga. La adaptación de este mito cumplía funciones similares a la leyenda política de Delfos, olvidarse de la colaboración con Carlomagno para potenciarse como continuador del reino godo de Toledo, además de las manifiestas, que son la divinización del origen de la monarquía astur, la exaltación de la Iglesia trinitaria, de la monarquía, y del proyecto político unitario, restauración o reconquista, propiciado por ambas. La historia oficial de España remonta la existencia de España al reino godo del mismo modo que hace 200 años la remontaba al diluvio universal. Todo porque había que reprimir los movimientos nacionalistas que buscaban el reconocimiento del reino de Navarra en condiciones de igualdad con el reino de Castilla. Como bien escribió Jorge Santayana, aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Gracias por estar ahí. Les espero en el próximo programa.